Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar, y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: Si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿O de qué sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dan a un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Acompáñame a orar. Padre, estamos delante de ti en esta hora, Señor, y te pedimos que seas tú obrando en nosotros, que seas tú haciéndonos atentos a tu voz, atentos a lo que tú nos estás diciendo a través de tu palabra, Señor. Que nuestros corazones estén sensibles a escucharte, Señor, a recibir, que seamos confrontados, consolados, llenos de esperanza, Padre. Que seas tú hablando, que sea tu Espíritu transformándonos, Señor. Ilumina nuestra mente, porque nosotros no podemos en nosotros mismos. Somos incapaces y necesitados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Puedes sentarte. Tengo muy presente que cuando era niño, cuando estaba más niño, mis papás hacían algo que me frustraba mucho. Y era que básicamente cada vez que íbamos a hacer algo, ellos decían: arréglense, cámbiense porque vamos a ir a un lado. Y pues obviamente la pregunta es: ¿a dónde? Y la respuesta siempre era algo entre las líneas de un mandado. ¿A dónde vamos? Un mandado. ¿A qué mandado? Un mandado. ¿A dónde? Un mandado, tú arréglate. Y entonces así quedaba, ¿no? Y entonces estás tú de niño y estás preguntando a dónde vas porque quieres saber, para mentalizarte, prepararte. No sé para qué quieres saber, pero quieres saber. Finalmente vas a ir. Pero la respuesta solo es un mandado. No sabes quiénes van a ir, no sabes a dónde vas a ir, no sabes si te va a gustar o no te va a gustar, no sabes si va a haber gente con la que quieras estar. No sabes. Y la respuesta solo es a un mandado. Imagina por un momento que Dios fuera así. Imagina por un momento que Dios, que es el creador, tú le preguntaras como su hijo, como su criatura, y preguntaras: Dios, ¿a dónde vamos? Y su respuesta fuera: a un mandado. Dios, ¿por qué estamos pasando por esto? Es un pendiente. Dios, pero ¿por qué así? ¿Por qué por aquí? ¿Por qué de esta forma? Tú arréglate. Tú hazlo. Y apúrate que se nos hace tarde. Ahora, para justificar a mis padres un poco, ¿no? Sus razones tendrán. Si yo fuera ellos, tampoco quisiera decir a dónde vamos, sobre todo si sé que mis hijos van a renegar. Dios no es así. Dios sabe que vas a renegar y aún así Él revela sus planes. Y entonces en esta porción de Marcos lo que yo te quiero invitar a que consideremos es justamente esto. La idea que quiero que tengas en mente es planes. Hay planes. Entonces quiero que avancemos en base a 3 ideas que están en este pasaje y vamos a avanzar en secuencia. Si hay 3 ideas en este pasaje, todas tienen que ver con planes. La pregunta central es: ¿a dónde vamos? Y la respuesta no es a un mandado.
El Evangelio de Marcos comienza y avanza empujando de forma constante la misma pregunta. El Evangelio comienza diciendo, este es el Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo. Y la pregunta que está al centro de todo lo que hemos visto hasta ahora es una sola. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este hombre? No sé si recuerdas que en porciones pasadas veíamos que los discípulos ellos mismos tenían esa pregunta en sus corazones. No tenían una respuesta. Seguramente ni siquiera sabían la profundidad de lo que estaban preguntando, pero esta pregunta estaba en sus corazones. Por eso cuando Jesús calma las olas, lo que ellos preguntan no es ¿cómo le hizo? Lo que ellos preguntan es ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Y entonces está esta pregunta al centro del Evangelio. Y no solamente se espera de las personas, no solo se espera de ti, no solo se espera de los discípulos, que respondan con una respuesta de diccionario, teóricamente correcta. Lo que se espera de los discípulos es entendimiento. La respuesta tiene que ser una respuesta personal, una respuesta de una creencia firme que está en el interior, en el corazón de la persona. Porque o crees en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, o como una persona más. Y entonces en la sección pasada veíamos que Pedro llega a epítome de la sabiduría, ¿no? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo. Y entonces para nosotros como audiencia que hemos estado leyendo y hemos visto que los discípulos han sido cabezones, necios, incrédulos, testarudos, arrogantes, que no comprenden, que no entienden, que siguen peleándose por cosas que una y otra vez han visto, de repente llegan a este clímax donde responden correctamente. Tú eres el Cristo, el ungido. Y no es hasta este punto que ahora sí Jesús empieza a responder, ¿a dónde vamos? Antes de esto, ni siquiera habían preguntado a los discípulos a dónde iban. Jesús no había respondido porque no había tal pregunta. Pero no es hasta después de esta confesión, de esta afirmación de decir, tú eres el Cristo, que Jesús empieza a decir, ok, entonces ahora sí, es hora de que sepan a dónde vamos. Y entonces la primera idea que yo te quiero presentar de este pasaje es una idea simple, sencilla y clara. Dios tiene un plan que te da a conocer. Dios tiene un plan que te da a conocer. Y quiero hacer énfasis en algunas de estas palabras. Dios tiene un plan, no dos, no tres, no un plan A y un plan B, no un plan de la A a la Z, es un plan y te lo da a conocer. Fíjate en la primera sección, acompáñame otra vez a Marcos, vamos a leer un poco, ¿no? Dice, versículo 31, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas, ser rechazado por los ancianos, principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Hay una creencia entre las personas que no sé si te has topado con. No necesariamente creyentes, pero muchos que se denominan creyentes, que se profesan cristianos, también tienen una creencia similar. Porque muchos creen que Dios es una persona, es un ser que actúa como si fuera una cuestión de causa y efecto. Es decir, pasa algo, yo oro y entonces Dios responde. Pasa algo, yo oro y entonces Dios responde. Pasa algo, Dios lo ve y entonces Dios actúa. Pero el orden está un poco torcido. Porque entonces convertimos a Dios simplemente en una persona que reacciona a las cosas. No una persona que gobierna sobre todo. Una persona que reacciona a las cosas, no una persona que gobierna sobre todo. Pero el Dios de la Biblia, desde el momento que se presenta a sí mismo, no se presenta como un Dios que reacciona. Porque no comienza la Biblia diciendo, y entonces había un poco de mundo, y Dios lo vio y dijo, voy a hacer de este mundo algo.
El Dios de la Biblia no se presenta a sí mismo como viendo, pasó esto y entonces yo hice esto, sino que comienza diciendo, en el principio, cuando no había absolutamente nada, cuando no existía nada, Dios actuó, Dios obró, Dios habló. Ahora, estas personas que te comento, ven todas las cosas que ocurren en la vida de una persona como si ocurrieran por casualidad, por accidente, por coincidencia, porque el destino los llevó hasta ahí. Y Dios solamente responde de una u otra manera. Pero tú tienes que tener muy en claro lo siguiente: Dios tiene un plan. Y ese plan no se sale de sus manos. Dios está obrando activa e intencionalmente para llevar a cabo su obra, para que su plan se cumpla. Un plan, voluntad, propósito, objetivo, una meta. Él está activamente obrando y no es un tipo de rey que solamente está sentado en un trono. Imagínate, ¿no? Un rey que está sentado en un trono con su corona y con su capa y con muchas cosas doradas alrededor, hasta que pase algo lo suficientemente interesante o urgente para tener que levantarse y entonces hacer algo. Dios no es así. A lo largo de toda la Biblia, siempre está de forma constante la idea o la pregunta, bueno, ¿de qué se trata este plan? ¿Sí? Dios tiene un plan, pero recuerda, la idea principal que te estoy queriendo presentar aquí es que Dios tiene un plan y te lo da a conocer. Entonces, ¿de qué se trata este plan? Bueno, el plan es el plan de salvación de los hombres de Dios. Ese es el plan. La Biblia cuenta la historia de cómo Dios está obrando para reconciliar a los hombres con Él. Esa es la historia que está contando. Y entonces el plan que Dios tiene que ver con cómo va a llevar a cabo esta salvación. ¿Cómo va a llevar a cabo esta reconciliación? Y todas estas historias que tú y yo vemos en el Antiguo Testamento, que les contamos a los niños sobre David y Goliat y Moisés y el Éxodo y cómo se abrió el mar y esto y aquello. Las historias que leemos sobre el rey David, sobre Esther, sobre jueces. Todas estas historias no tienen como propósito ser un ejemplo, ser un modelo. No tienen como propósito hablarte a la moral. No tienen como propósito decirte de las personas. No tienen como propósito que tú te identifiques y entonces cambies y corrijas y hagas o deshagas. Están ahí con el principal propósito de darte a conocer el plan de Dios. Están ahí con el propósito de darte a conocer el plan que Dios está llevando a cabo. Parte de ello, obviamente, es enseñanza para nosotros en la cuestión de que deberíamos vivir de cierta forma. Deberíamos de responder a Dios de cierta forma. Deberíamos de actuar de cierta forma. Deberíamos de pensar de cierta forma. Pero el principal propósito no es ese. Lo principal es que tú y yo veamos estas historias y entendamos, ok, aquí Dios me está contando sobre el plan, porque Dios da a conocer su plan. Y en este plan, Cristo es la figura central. Cristo es el personaje principal de la historia. Cristo es la figura que lleva a cabo este plan. Y entonces hasta este momento Jesús ha enseñado a la multitud y a los discípulos, incluso a fariseos, respecto al reino de Dios a través de parábolas. Parábolas que las personas no entienden, no comprenden, pero que Jesús se toma el tiempo para explicarlas a sus discípulos de forma personal. Él ha hablado sobre la salvación, Él ha hablado sobre su persona, Él ha hablado sobre la ley. Pero no es hasta este punto que Él empieza a exponer de forma explícita cuál es el plan de Dios de salvación. Ahora, esto debería asombrarte. Yo como niño, cuando mis papás no me respondían mi pregunta de ¿por qué no me dicen a dónde vamos? ¿A dónde vamos? A un mandado. ¿Por qué no me dices? ¿Qué ganas con no decirme? Me estás llevando a final de cuentas, ¿no? Es como si me vas a obligar a ir, mínimo dime a dónde me vas a obligar a ir. Dios no es así. Porque tú no le puedes exigir a Dios ni demandar a Dios que Él te hable sobre Él mismo. Él no tiene por qué. Él no tiene por qué. Él es creador.
Y entonces debería ser asombroso para nosotros que Dios, el creador del universo, el creador de todo lo que hay, que es mucho más grande y está muy por encima de nosotros, se detiene a que aunque tú no le preguntes, a contar sobre sus planes, a decirte de forma suficientemente detallada y con claridad qué es lo que está pensando hacer y cómo lo está llevando a cabo. Porque no tiene que. Y tú no lo puedes exigir. Ahora, el punto de esto es que Dios no tiene por qué dar a conocer lo que va a hacer. Él es Dios, es su mundo, es su creación. Y a pesar de ello, Él de forma voluntaria y consciente e intencional da a conocer estos planes. Por eso tienes una Biblia en español. Y por eso hay Biblias en inglés y en alemán y en japonés. Por eso es que tenemos Biblias. Y no solamente los da a conocer, sino que los da a conocer de una forma clara. Imagínate que tu Biblia estuviera escrita en jeroglíficos. Que no fueran palabras, que no fueran letras, que solamente fueran dibujos. Dibujos sin un significado ni algo que interprete esos dibujos. Y entonces tú tienes la labor de determinar qué significa cada símbolo, cada dibujo, cada línea, cada trazo, pero no hay nada concreto. Simplemente es un ejercicio de, pues, saber qué tiene sentido. Pero Dios no es así. Dios está dando una Biblia completa, entendible, clara, con cosas más difíciles que otras, claro, pero todo lo que concierne al plan de Dios de salvación está ahí de forma explícita y clara. De tal manera que si tú empiezas a leer la Biblia desde el primer libro hasta el último libro, puedes entender qué es lo que Dios está haciendo. Puedes entender cuál es el plan de Dios de salvación. No sé si recuerdas que en porciones pasadas veíamos sobre este hombre ciego. Y veíamos que el hombre empezó a ver, pero decía, veo los hombres como si fueran árboles. Y luego Jesús vuelve a poner sus manos sobre él. Lo vuelve a sanar, por así decirlo. Y entonces el hombre empieza a ver con toda claridad. Bueno, porque el chiste no es nada más que veas. El objetivo es que veas con toda claridad. Y es por eso que cuando Pedro abre los ojos y dice, tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías. ¿Qué sigue? Ya empezó a ver. Ahora vamos a hacer que vea con toda claridad. Y entonces Jesús empieza a enseñarles que era necesario que el Hijo de Hombre padeciera, fuera rechazado y al tercer día resucitado. Cuando Jesús da a conocer sobre el plan de Dios, no lo hace de una forma incomprensible o misteriosa, lo hace de una forma clara. La Confesión de Fe de Westminster lo pone en estas palabras. Todas aquellas cosas que son necesarias obedecer, creer y observar para la salvación están claramente propuestas y expuestas en uno u otro lugar de las Escrituras, para que no solo los eruditos, es decir, los que son muy estudiados, sino que también los que no son eruditos, los que nada más saben hablar español, lleguen a una comprensión suficiente de ella mediante el debido uso de los medios ordinarios. Tu persona puede que tengas 13 años, 14 años, y si tomas la Biblia y la lees de principio a fin, vas a ver ahí el plan de salvación de Dios. Y vas a poder entenderlo con claridad. Y entonces es el momento que Jesús es consciente, Él sabe a qué viene. Y esto es lo que enseña a sus discípulos. No todo, no da todas las respuestas, no se detiene a contar todo lo que es la eternidad, no se detiene a contar todo lo que va a ser el cielo, no se detiene a explicar todo lo que significa ser humano y todo lo que es ser Dios y divinidad y naturalezas, no se detiene a eso. Pero todo lo que es necesario que los discípulos sepan, lo enseña. Y entonces los discípulos preguntan, Jesús, ¿a dónde vamos? Y Jesús no dice, a un mandado. Jesús dice, vamos aquí. Y vamos a pasar por aquí, y por aquí, y por aquí. Y va a pasar esto, y esto. Y es necesario que hagamos esto, y esto, y esto.
Pero entonces ocurre algo anticlimático. ¿Por qué? Pedro, el que acaba de confesar que Jesús es el Cristo, el que acaba de empezar a ver, el que acaba de hacer una confesión asombrosa, pasa de estar aquí en la cima de la sabiduría a estar acá en el fondo del abismo de la necedad. ¿Por qué? Porque dice, tú eres el Cristo, el ungido. Y luego reprende a Jesús. Y no lo pases tan rápido, porque nota cómo Pedro, tan considerada y prudentemente, hace lo siguiente. Fíjate, regrésate ahí a Marcos. Dice, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Nota lo siguiente. Una persona prudente es una persona que sabe que no debe regañar a otros en frente de los demás. Habla las cosas uno a uno. Y entonces Pedro, con toda claridad, sin ningún tornillo suelto, sin ningún cable cruzado, antes de reprender a Jesús, lo toma y dice, oye Jesús, estuvo bien chido eso que dijiste y que enseñaste, estaba muy interesante. Ven tantito, ¿no? Vamos acá a la cocina, ¿sí? Para preguntarte unas cosas. Y entonces ya estando allá, empieza a reprenderlo. La idea que te quiero explicar aquí es esta. Pedro no estaba mal. Pedro no estaba confundido. Pedro estaba completamente consciente de lo que estaba haciendo. Pedro tuvo un juicio sobre lo que Jesús estaba diciendo y determinó que lo que Jesús estaba diciendo, según su juicio, estaba equivocado. Es que considerado Pedro. Y entonces tal era su raciocinio que escucha todo lo que Jesús enseña y le dice, Jesús, te estás volviendo loco. ¿Cómo me vas a decir que es necesario que sufras? ¿Que seas rechazado por los que son tuyos? Porque supone que los fariseos son los de la ley. Y pues a eso vienes tú, ¿no? ¿Cómo me vas a decir que tienes que ser rechazado por esos? Y luego que te vas a morir. Y luego van a pasar 3 días que vas a estar muerto y luego resucitar. ¿Qué te pasa? Y aquí hay algo que debemos entender. Pedro era judío. Era un judío instruido en la enseñanza judía, educado en las costumbres judías, moldeado por la expectativa judía, con un ideal judío. Y en el judaísmo se enseñaba sobre el Mesías. Y se enseñaba sobre el Mesías como este hombre que llegaría como un maestro experto en la ley, que restablecería el Torá y llevaría al pueblo judío a tiempos de paz y prosperidad. Y entonces la cultura judía esperaba que el Mesías, el Cristo, el que Pedro acababa de afirmar que Jesús era, fuera un rey poderoso, con autoridad, campeón, ganador de ganadores, que vendría y echaría a todos los gentiles de la tierra para purificarla y que restablecería al pueblo como el pueblo más poderoso y grande y majestuoso de todos los pueblos. Y entonces, ¿cuál es el error? Bueno, el error es que Pedro tenía un ideal y Jesús no vino a cumplir el ideal de Pedro. Jesús no viene a cumplir con la expectativa de Pedro. La reprensión de Pedro en este sentido tiene sentido. Y esta es la segunda idea que yo te quiero presentar en este pasaje. La primera es que Dios tiene un plan. La segunda es que nosotros también tenemos un plan. Tú y yo tenemos un plan. Por ponerlo en otras palabras, Dios tiene un plan, nosotros tenemos otros planes. Entonces otra vez, regresemos a esta analogía, ¿no? Papá, ¿a dónde vamos? A un mandado. Pero es que yo iba a ir con mi amigo. Ellos tienen un plan. Yo tengo otros planes. Y estos planes se pueden ver como creencias, como ideales, como propósitos, como objetivos, como metas, como deseos, como anhelos. Y Jesús dice sobre sí mismo, esto tiene que pasar.
Y cuando Pedro lo reprende, lo que está diciendo es, Jesús, tus planes están equivocados. Así no. ¿Y notas lo absurdo que suena esto? Imagínate que tienes un niño, así un niño chiquito, 5 o 6 años, ¿no? Y le dices, báñate y arréglate porque vamos a ir a un mandado. ¿A dónde vamos? Vamos a ir con tu tía, nos invitó a comer. Y tu hijo de 6 años te dice, no, estás mal. Así no es, estás equivocado. Es absurdo, ¿no? Porque él te está diciendo lo que está bien o está mal. Ah, bueno, es que él tiene otros planes. Una pregunta que tú deberías de poder responder. Porque aquí Pedro está ejemplificando a la perfección a los hombres, a ti y a mí. Y una pregunta que deberías de poder responder es, ¿qué esperas tú de Jesús? ¿Qué esperas de Dios? ¿Qué esperas de Cristo? Porque Pedro estaba esperando a este héroe grandioso que hiciera que su vida y la de su pueblo cambiaran drásticamente para bien. Pero Jesús viene y dice, no, yo no vengo a hacer eso. Yo vengo a que me rechacen, yo vengo a sufrir, yo vengo a morir y yo vengo a resucitar. Yo no vengo a hacer eso, yo no vengo a cumplir tus planes, yo vengo a cumplir los de Dios. Y a lo mejor tú y yo somos como Pedro, también venimos aquí y decimos, sí, yo vengo y entrego mi vida a Cristo para que Él arregle mi vida, para que todo esté bien, para que resuelva mis problemas, para que me dé prosperidad, para que me bendiga. Yo vengo y entrego mi vida a Cristo para tener paz y comodidad, para poder cumplir mi vida ideal, para cumplir mis planes. Porque la Biblia dice que si ponemos nuestros planes delante de Dios, van a prosperar. Y entonces yo vengo a eso. Y viene Jesús. Vamos a la palabra, la abrimos y resulta ser que Jesús no viene a cumplir tus sueños. De hecho, viene a hacer algo muy diferente que cumplir tus sueños. Viene a destruirlos y desmoronarlos por completo. Viene a decirte, ¿sabes qué? No es por ahí. Ven, vamos a este otro mandado. ¿Sí? El Evangelio no nos ofrece un Mesías que soluciona todos nuestros problemas y nos cumple nuestra vida ideal. El Evangelio no nos ofrece vidas cómodas, no nos ofrece riquezas, no nos ofrece prosperidad, no nos ofrece éxito, ni nos ofrece que seamos las personas más destacadas entre cualquier grupo de personas. El Evangelio no nos ofrece nada de eso. Esos son tus planes, tus ideales, tus creencias, tus expectativas, tus metas. Pero he aquí la gran revelación. Tus planes no son los de Dios. Y los planes de Dios no son tus planes. En el caso de Pedro, lo que tú y yo estamos viendo, que se puede conectar de muchas formas, pero quiero conectarlo así. Estamos viendo una persona que ha sido enseñada con una doctrina errada, que ha crecido aprendiendo cosas respecto a la religión que están desviadas. Sí, conoce la Biblia, la conoce al derecho y al revés, pero se le ha enseñado mal. Y entonces cuando llega el Evangelio y confronta, incomoda, mueve las cosas que no deben de ser. Bueno, resulta ser que no puedes tener las dos. Y entonces es una u otra. Y el Evangelio no viene a moldearse a lo que te conviene a ti. No viene a acoplarse a lo que tú quieres que se acople. Porque Jesús no vino a cumplir tus ideales, ni expectativas, ni metas, ni sueños. Y entonces si tú vienes al Evangelio esperando que el Evangelio te haga rico, bueno, el Evangelio dice, deja todas tus cosas, dalas a los pobres, hazte pobre para seguirme a mí. Y eso no se acomoda con lo que tú quieres, y entonces ¿qué haces?
Y ahora Pedro reprende a Jesús porque Jesús no se acopla al ideal de Pedro. Y lo que Pedro estaba queriendo hacer aquí no era nada más que encajonar a Jesús con lo que Pedro esperaba que Jesús fuera. Él tenía una idea de lo que tenía que ser Dios. Y entonces cuando viene Dios, él dice, sí, tú eres Dios, tienes que ser así. Ya empezamos mal. Porque Pedro estaba de cierta manera intentando controlar a Dios. Y cuando tú y yo queremos que Dios sea o cumpla nuestras expectativas, lo que estamos queriendo hacer es controlar a Dios. Cuando queremos que el Evangelio o que la religión cristiana se acople a lo que nosotros esperamos, queremos, creemos o nos conviene, estamos intentando controlar a Jesús. Queremos moldearlo a lo que nosotros queremos. Si yo quiero una religión cómoda, que me dé prestigio, que me dé paz, que me dé popularidad, que me haga sentirme bien conmigo mismo. Yo quiero una religión que simplemente me dé una identidad, que me haga poder decir soy esto, soy aquello. Yo quiero estar en una iglesia donde yo pueda decir, sí, yo soy de esta iglesia y la gente la reconozca, sepa qué iglesia es. Y que diga, wow, es de esa iglesia, órale. No, entonces es de los chidos. ¿Sí? Quiero prestigio. ¿Sí? Y ahora aquí ocurre algo bien interesante y es que Jesús reprende a Pedro. Y nota las palabras que usa, porque le dice, aléjate de mí, Satanás. Aléjate de mí, Satanás. Ahora, erradamente se cae en esta idea de que Pedro había sido poseído por Satanás. Bueno, no, en lo absoluto. Satanás es la palabra que se usa para decir adversario. Y la idea aquí no es que Pedro hubiera sido poseído por Satanás. La idea aquí es que Pedro se estaba oponiendo a Jesús y oponerse a Jesús, entonces significa ser adversario de Jesús. Como Satanás. Cuando tú y yo queremos controlar a Jesús, es decir, cuando tú y yo venimos y queremos que el Evangelio sea lo que nosotros queremos y reprendemos a Jesús diciéndole, así no es, tiene que ser así. Lo que estamos haciendo es ponernos en oposición con Jesús. Es convertirnos en sus adversarios. Y entonces efectivamente somos como Satanás. Nos oponemos a él. Y fíjate en esto, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué Pedro haría esto? ¿Por qué tú y yo haríamos esto? Jesús responde bien claro, dice, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. La idea aquí es esta. Tú te opones a Jesús porque tú quieres lo que tú quieres. Porque tú quieres lo que este mundo ofrece. Porque tú quieres lo que este mundo llama bueno. Porque tú quieres lo que este mundo te dice que es lo que deberías de tener para valer algo, para ser alguien, para ser exitoso, para ser importante, para ser prestigioso. Eso es lo que tú quieres. Y cuando tu vista está en las cosas de este mundo, bueno, vas a querer controlar a Jesús. James Edwards decía, un entendimiento errado del Mesías resulta en un entendimiento errado del discipulado, del caminar con Cristo, del seguir a Cristo. Pero si tú y yo no entendemos quién es Cristo, quién es Jesús y lo que Él tuvo que hacer, vamos a esperar entonces que en el caminar con Él tengamos cosas que nunca nos son ofrecidas. Porque Cristo cuando vino al mundo y vivió, no vivió en lujos, no vivió como un hombre rico, no vivió como un hombre prestigioso, no vivió con gran fama. No, de hecho vivió sin casa, sin un hogar, como alguien rechazado, como alguien que su vida entera fue entregada para otros. Vivió para los demás y murió para los demás. Y entonces, si ese es el camino del Mesías al que seguimos, ¿qué crees que te espera a ti?
lujos, carros, dinero, éxito, prestigio, fama. ¿Es congruente? Y entonces aquí está la tercera idea en este pasaje. Tus planes y los de Dios son incompatibles. Tus planes y los de Dios son incompatibles. No puedes tener las dos cosas. No puedes tener a Cristo y todo lo que deseas en este mundo. No puedes tener tu vida ideal y perfecta en este mundo y a Cristo. No puedes ganar en este mundo y salvarte. No puedes cuadrar el evangelio. No puedes cuadrar a Dios y acoplarlo a tus planes. No puedes simplemente hacerlo una parte de tu vida. Bien, entonces nota lo que dice. Dice Jesús, llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Es una buena pregunta. ¿Cuánto cuesta un alma? ¿Cuántos pesos ofreces por un alma? ¿10? ¿1000? ¿1500? ¿2 millones? A lo mejor está en dólares. $5,000. ¿Cuánto cuesta un alma? ¿Qué puedes intercambiar por un alma? Bueno, es que la idea aquí es esa. Ni siquiera sabes. Y no tienes ninguna forma de saber. Pero necesitas comprar tu alma. Y entonces tú sabes. Quédate con el mundo, gánalo, obtén todo lo que tú quieres y al final de ello compras tu alma y ya. ¿Cómo le vas a hacer? No sé. No tengo idea. ¿Cuánto cuesta un alma? Existe solamente una manera en la que los hombres pueden ser salvos, y es por medio de la obra de Cristo, al andar por el camino que Él anduvo. Cualquier otro medio es inútil. El argumento que Jesús presenta es simple: ¿qué tanto tienes que hacer para ganar tu alma de regreso? Y la idea aquí que está de fondo es esta: tú tienes una necesidad. Hay una necesidad que tienen todos los hombres. Tienes una necesidad. ¿Cómo vas a hacer para satisfacer esa necesidad si ni siquiera sabes con qué la puedes satisfacer? ¿Te ha pasado alguna vez que te da comezón en el cuerpo y te rascas y no se te quita la comezón? Que es un tipo de comezón que está como por abajo de la piel. Y entonces te rascas y sigue dándote comezón. Y no sabes por qué tienes comezón. Y no sabes por qué no se te quita la comezón. Y te rascas y no sientes ese, ya se me quitó la comezón. No. Sigues teniendo comezón. Bueno, imagínate, tienes una necesidad así y no sabes ni siquiera por dónde empezar. No sabes ni por qué. No sabes ni cómo. No sabes ni cuándo. No sabes cuánto. El Evangelio nos ofrece la única manera y deja en claro que es algo imposible para nosotros satisfacer por nosotros mismos. Y entonces Jesús extiende el siguiente llamado. La única forma de ser salvos es siguiéndome, caminando por donde yo caminé, andando por donde yo anduve. Y esto implica 3 cosas. Él lo resume en 3 cosas. La primera es: niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Aquí hay una palabra que es interesante, que es la palabra psique, de donde viene todo esto de psicología y todo esto, ¿no? La palabra psique. Ahora, la palabra psique no se refiere a la vida de la persona, ¿sí? No se refiere a la vida en el sentido de vida-muerte. Se refiere a la persona en el sentido de su identidad, su personalidad, lo que la persona es. Y entonces cuando dicen niégate a ti mismo, niega a tu psique, está diciendo niega a tu persona, niega tus creencias, niega tus deseos, niega tus ideales, niega tus expectativas. Niega tu afán de ganar en este mundo, tu meta en esta vida, tu comodidad, tu tiempo, tu dinero.
tus bienes, tu idea de lo que la religión debería ofrecerte. La idea de vivir esta vida al máximo, de aprovechar cada oportunidad como si fuera la última. La idea de que tienes que disfrutar de tu juventud. Niega las relaciones que no deberías de tener. Aquello que consideras bueno para ti en tus propios ojos. Niégate a ti mismo. Lo segundo que dice es, toma tu cruz. Hoy en día las cruces son estos accesorios de joyería y simplemente se ven como tal, ¿no? Accesorios de joyería. ¿Sí? Y son estos dijes o aretes o lo que tú quieras llamarle. Y son bonitos, los vemos y son bonitos y es un símbolo que todos conocemos y es agradable y lo relacionamos con el cristianismo. Y no hay nada de malo en ello. Pero tú tienes que entender que cuando Cristo dice aquí a la audiencia en los tiempos de los romanos, toma tu cruz. Bueno, la cruz no era algo bonito. La cruz no era algo que traías aquí colgando con orgullo porque viste y estaba bling bling y te gustó. La cruz era algo repugnante. La cruz era una imagen de odio, de crueldad, de dolor, de vergüenza. Era un símbolo de exclusión y rechazo. Era un símbolo de algo que ya no era humano. De ser un exiliado entre las personas. Y entonces el llamado a toma tu cruz, básicamente Jesús le está diciendo, bueno, si me van a seguir, necesitan negarse a ustedes mismos, porque si me siguen, no van a poder querer cumplir eso. No se puede. No puedes tener todo el éxito que deseas tener en este mundo y además seguirme. No se puede. O es uno o es otro. Pero además de eso, tienes que entender que tú ya no te puedes identificar con este mundo. Eres un exiliado. Ya no eres parte de estas personas, ya no eres parte de este mundo, ya no eres parte de lo que este mundo dice y ofrece. Eres un excluido. Eso eres. Ya no hay lugar para ti en lo que este mundo ofrece. Y eso es tomar tu cruz. Entender que si el mundo dice lo que tú tienes que hacer en tu vida es disfrutar al máximo y obtener el máximo éxito posible y casarte con la persona ideal y tener una familia y eso es una buena vida. Jesús dice, bueno, puede que sí, puede que no. Pero tú no te guías por lo que este mundo dice que es bueno o malo. Y lo tercero es seguirle. Solemos decir mucho la frase de, bueno, a donde Él vaya, yo voy. A donde Él llegue, yo llego. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Y eso significa que si Cristo llega al cielo con Dios, yo voy a llegar al cielo con Dios. Pero ¿sabes qué significa también? Que por donde Cristo va, yo voy. Por donde Cristo pasa, yo paso. Y usamos esta analogía del avión. Y es una analogía perfecta. Tú te subes a un avión y estás adentro del avión. El avión arranca. Y el avión está encaminado a Dubái. ¿A dónde vas a llegar? A Dubái. Es una garantía, vas a llegar. Pero ¿sabes qué pasa si hay vientos y tormentas y una tormenta eléctrica en medio del viaje? Te va a tocar a ti también. Y entonces si el avión empieza a agitarse y empieza a sentirse feo y se va la luz y de repente ya no ves nada y está todo oscuro, ¿qué crees que te va a tocar a ti? Pues agitarte y que se vaya la luz y no ver nada y que esté oscuro y sentir miedo. ¿Por qué? Porque estás en el avión. Salte si quieres, a ver si puedes. A ver cómo te va. Pero entonces la idea es esa. A donde Él vaya, yo voy. Por donde Él pase, yo paso. Por donde Él caminó, yo voy a caminar. Porque eso significa seguirlo. Eso significa seguir a alguien. Y entonces, ¿cuál es el camino que Jesús caminó? Bueno, Jesús fue rechazado. Jesús sufrió. Jesús murió. Y Jesús fue resucitado. Y entonces tú y yo no podemos brincarnos los 3 pasos hasta llegar a la resurrección. Porque para llegar ahí tenemos que caminar todo el trayecto.
Y entonces este es el camino. Jesús no vivió para sí, no vivió para buscar lo suyo, no vivió procurando su beneficio, vivió para otros y murió para otros. Su invitación y su llamado nunca ha sido a construir la vida perfecta. Su invitación y su llamado es a poner tu esperanza en la vida que Él ha comprado para ti a través de su obra. No en esta vida, sino en la vida que Él ha comprado para ti a través de su obra. Pero para llegar a esa vida es necesario seguirle. Es necesario que le sigamos. Y ahora quiero terminar con esto. ¿Por qué deberíamos? ¿Por qué Jesús lo hizo? ¿Por qué Jesús estuvo dispuesto a nacer para morir? ¿Por qué Jesús estuvo dispuesto a vivir pero no para sí mismo, a morir pero no para sí mismo? ¿Por qué Jesús estuvo dispuesto a sufrir y ser rechazado? ¿Y por qué tú deberías estar dispuesto? ¿Por qué te interesa? ¿Por qué te importa? ¿Por qué deberías? Y te doy 3 razones muy breves. La primera es que la porción termina con Jesús diciendo esto: cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Y sabes qué significa eso? Que Jesús va a regresar. Jesús va a regresar y eso implica para nosotros juicio. Y entonces cuando Jesús regrese va a haber un juicio para todos los hombres, tú y yo incluidos. Entonces, ¿por qué deberíamos? Bueno, porque viene un día donde Jesús va a regresar y va a enjuiciar el mundo. ¿Por qué más deberíamos de seguirle? Bueno, 2, porque eres incapaz en ti mismo. No puedes salvarte a ti mismo. No tienes la capacidad, no tienes la fuerza, no tienes la economía, porque ni siquiera sabes cómo hacerlo. Ni siquiera sabes cuánto cuesta un alma. Sí. Y lo tercero, que esto es algo que me asombró mucho del pasaje. Pedro reprende a Jesús. Y entonces dice que Pedro lo lleva aparte y comienza a reprenderlo. Y nota cómo Jesús responde a esto. Porque dice que Jesús, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro. Y la imagen que tú y yo tenemos ahí es la de un hombre que no está viendo a Pedro, no está escuchando lo que él dice, no está actuando en respuesta a lo que Pedro está diciendo. Él pone su mira en aquellos que él ama. Y entonces él voltea y ve a sus discípulos. Y entonces reprende a Pedro. Y es casi como esta idea de si tú eres una mamá que tienes a tus hijos y ves que hay peligro, lo primero que volteas a ver es a tus hijos, a tus pequeñas criaturas necias y monstruosas. Si las volteas a ver y cuántos dolores de cabeza me han generado estas criaturas. Y de verdad, ¿cómo daría la vida por ellos inmediatamente si fuera necesario? Y esa es la idea que está aquí. Jesús voltea y mira a sus discípulos y dice: mira a estos necios cabezones. Los amo tanto que estoy dispuesto a dar mi vida por ellos. Y entonces aléjate de mí, Pedro. Aléjate de mí, Satanás. Porque lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo por amor a estas personas. Y entonces, ¿cuáles son tus 3 razones por las cuales deberías? Bueno, primero, porque va a haber un juicio. ¿Sí? Y esta es una advertencia, va a haber un juicio. Segundo, porque no puedes, no tienes la capacidad. Y tercero, porque Cristo por amor ha entregado su vida para salvarte. Aun cuando tú no lo mereces, Él por amor te ha visto y ha dicho: yo estoy determinado a salvar a esta persona. Cueste lo que me cueste, y oh, qué gran costo.
Y entonces la pregunta para ti es esta: ¿qué vas a hacer ahora? Porque puedes seguirle a Él, pero eso implica negarte a ti mismo, tomar tu cruz y andar por donde Él anduvo. O puedes dedicarte a este mundo. Tus 70, 80 años de incertidumbre, de sufrimiento, de padecimiento. Y quién sabe, no sabes qué puedes esperar de este mundo, no sabes qué va a ser el día de mañana. Pero Jesús te llama, Jesús te invita. Sígueme. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Te damos gracias porque tienes cuidado de nosotros. Te damos gracias porque nos has amado profundamente, Padre, al punto que diste a tu Hijo amado, a tu unigénito Hijo amado, Señor, para morir en nuestro lugar por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, Señor. Porque Él vino al mundo, Él se encarnó, Él nació, Él se hizo hombre como uno de nosotros. Porque Él vino a vivir por nosotros y a morir por nosotros. Porque Él estaba determinado, Señor, por el amor que tenía para con su iglesia, a hacer lo que fuera necesario para salvarla. A hacer lo que fuera necesario para tenerla junto con Él, Señor. Te pedimos en esta hora que podamos darnos cuenta de este amor tan profundo, que podamos negarnos a nosotros mismos, que podamos tomar nuestra cruz y podamos seguirle, entendiendo que nuestros planes y tus planes son incompatibles, pero tú nos ofreces algo mejor, tú nos ofreces algo bueno, tú nos ofreces algo glorioso. Ayúdanos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, Señor.